Bueno, como vimos la definición en el impuesto a las ganancias mínimas presunta, que era un impuesto que se establecía en todo el territorio de la nación y que se determinaba sobre la base de los activos valuados de acuerdo con las disposiciones de la presente ley, vimos que cada bien o cada activo era evaluado según su tipo. Ahora bien, tenemos que definir esos bienes si están situados en el país o si son situados en el exterior, y eso es lo que vamos a ver en este breve desarrollo. Y nos preguntamos qué se entiende por los bienes situados en el país. El artículo 7 de esta ley establece que, por el contrario, que son los bienes que no deban considerarse como situados con carácter permanente en el exterior. Y bien, entonces podemos definir aquellos bienes que están situados con carácter permanente en el exterior, aquellos bienes inmuebles situados fuera del territorio del país, también aquellos derechos reales constituidos sobre los bienes situados en el exterior del país, en el caso de naves y aeronaves que tengan una matrícula extranjera, así como los automotores patentados o registrados en el exterior, también los bienes muebles y los semovientes situados fuera del territorio del país, los títulos y acciones emitidos por entidades del exterior y las cuotas o participaciones sociales, incluidas las empresas unipersonales y otros títulos valores representativos del capital social o equivalentes de entidades, y aquí la parte que denota la exterioridad es constituidas o ubicadas en el exterior, es decir, títulos de acciones emitidos por entidades del exterior y constituidas y ubicadas en el exterior. También los depósitos en instituciones bancarias del exterior, debentures emitidos por entidades o sociedades domiciliadas en el exterior, y los créditos cuyos deudores se domicilien en el extranjero, excepto los que estén garantizados con derechos reales constituidos en nuestro país. El común denominador de todos estos bienes, para poder definirlos si están situados en el país o en el exterior, es donde se encuentren radicados. Continuamos y vemos que la evaluación de los bienes situados en el exterior con carácter permanente lo establece el artículo 9 y nos dice que los bienes grabados del activo situados con carácter permanente, esta característica es importante resaltarla, tiene que ser permanente, en el exterior deben evaluarse de igual manera que lo dispuesto en el artículo 4 para los incisos A, B, C, F, G, H, I, J y K. Las mismas normas se aplicarán para la evaluación de los bienes enumerados en ese artículo, aunque se encuentren en el exterior. Si analizamos el caso de los créditos, depósitos y existencias de moneda extranjera, incluidos los intereses y ajustes devengados de esos depósitos y créditos, se deben evaluar a la fecha de cierre, con tipo de cambio comprador del Banco Central. Este es el caso común de la tenencia de moneda extranjera. Cuando llega el cierre del ejercicio lo evaluamos al tipo de cambio comprador del Banco Central a la fecha de cierre. Ahora bien, veamos que la ley contempla que hay ciertos rubros que no son considerados como activos, y esto lo expresa en su artículo 10 y menciona solo un caso, que son los saldos pendientes de integración de los accionistas. Cuando los accionistas poseen una deuda con la sociedad anónima, este saldo pendiente de integrarlo no es considerado como activo. Ahora bien, como vimos en la unidad 1, todo impuesto posee una tasa para poder ser aplicada a la base que se obtuvo para determinar el impuesto a ingresar, y en este caso, en su artículo 13, la ley nos establece que la tasa es del 1%. Hay un caso particular que nos permite la legislación, que es el caso de que el impuesto a las ganancias puede computarse como un pago a cuenta del impuesto a las ganancias mínimas presuntas. Es decir, si el impuesto a las ganancias nos arroja un saldo, ese saldo puede tomarse como pago a cuenta del impuesto a las ganancias mínimas presuntas. Si el impuesto a las ganancias es mayor a la ganancia mínima presunta, el excedente no genera saldo a favor. Es decir, que
cuando sea superior el impuesto a las ganancias, respecto de ganancias mínimas presuntas, esa diferencia no queda a favor del contribuyente para ser ingresada contra otro impuesto. Ahora esto nos genera un interrogante, y es ¿qué sucede si resulta insuficiente el cómputo de impuesto a las ganancias como pago a cuenta del impuesto a las ganancias mínimas presuntas? En este caso se podrá computar como pago a cuenta en el impuesto a las ganancias de ejercicios siguientes el excedente del impuesto a las ganancias mínimas presuntas efectivamente ingresado. Esto tiene una limitación, y es que no podrá superar el importe que resulte del excedente del impuesto a las ganancias sobre el impuesto a las ganancias mínimas presuntas. Y otra de las limitaciones es que podrá utilizarse dentro de los 10 ejercicios siguientes al periodo en el que surja dicho excedente. Esto lo vamos a ver más detenidamente con un caso práctico para poder comprenderlo de mejor manera. Hay un artículo en esta ley que no es aplicable desde el año 1992, que es una actualización de importes que la DGI en su momento informaba tablas con las cuales se podrían actualizar las valuaciones de todos los bienes, pero debido a la baja de la ley de convertibilidad y años posteriores no es aplicable este artículo. Vamos a pasar a otro de los impuestos que tenemos que desarrollar en nuestra unidad, y es el impuesto a la transferencia de inmuebles. Aquí vamos a ver el hecho imponible con sus diferentes aspectos: el objetivo, el personal, el temporal y el espacial. También las exenciones del mismo, cuál es la base imponible y la liquidación e ingreso del impuesto. El artículo 7 de la ley 23.905 nos habla de su aspecto espacial, diciendo que establece en todo el territorio de la nación, aquí vemos el aspecto espacial, un impuesto que se aplicará sobre las transferencias de dominio a título oneroso de inmuebles ubicados en el país. Aquí vemos el aspecto objetivo, y una nota característica a resaltar, que esa transferencia de dominio debe ser a título oneroso. Aquí el legislador nos establece claramente cuál es el aspecto objetivo del impuesto a la transferencia de inmuebles. Respecto del aspecto personal, o también comúnmente denominado subjetivo, el artículo 8 dice que son las personas físicas y sucesiones indivisas según la ley de impuesto de las ganancias. Esto quiere decir que deben contener las mismas características establecidas en esa ley de referencia. En el caso de cambio o permuta, se consideran sujetos a todas las partes intervinientes en la operación, siendo contribuyente cada una de las mismas sobre el valor de los bienes que transfieran. El aspecto objetivo, como lo vimos anteriormente, también puede ser identificado en el artículo 9 y nos establece que se considerará transferencia a la venta, permuta, cambio, dación en pago, aportes a sociedades y todo acto de disposición por el que se transmita el dominio a título oneroso. Aquí vemos estos dos aspectos principales a destacar, que es la transmisión del dominio y a título oneroso. En este caso la ley implícitamente nos está diciendo que toda transferencia a título gratuito no será objeto del impuesto. Una excepción importante a la transmisión de dominio que sucede en el caso de las expropiaciones. Las expropiaciones no están contempladas en el impuesto a la transferencia del inmueble por lo que no están alcanzadas por el mismo. Seguimos con el artículo 10, que habla también de las exenciones y nos enumera claramente la ley diciendo que la transferencia de inmuebles perteneciente a los miembros de misiones diplomáticas y consulares extranjeras, a ese personal técnico que forma parte de esos cónsules extranjeros y de las misiones diplomáticas, los administrativos y sus familiares, también los miembros de las representaciones, agentes y en su caso sus familiares que actúen en organismos internacionales de lo que en la nación sea parte. Esa transferencia de inmuebles a cargo de esos sujetos estarán exentos del pago de este impuesto. Ahora bien,
¿Cuál es la base imponible o cómo determinamos el impuesto a la transferencia de inmuebles? El artículo 11 describe claramente cuál es el valor a tener en cuenta para calcular el impuesto a la transferencia de inmuebles y no es otra cosa que el valor de la transferencia de cada operación. Cuando no haya un precio determinado a la hora de transferir un bien, se tomará el precio de plaza, así como en el caso de permuta se considerará el precio de plaza del bien de mayor valor. Es decir, que cuando haya intercambio de bienes, comúnmente denominado como permuta, se tomará de la comparación de los dos bienes, el de mayor valor para establecer la base imponible y así aplicar la tasa para determinar el impuesto a la transferencia de inmuebles. Un último aspecto importante a tener en cuenta es la configuración del hecho imponible, es decir, cuando identificamos que sucede el mismo para poder determinar que existe un impuesto, en este caso el de la transferencia de inmuebles. El artículo 12 nos habla y nos dice que el impuesto es adeudado desde el momento en que se perfecciona la transferencia gravada, que se considerará configurada cuando se produzca el primero de los siguientes hechos. Aquí debemos establecer cuál es el momento o qué es lo que debe ocurrir para que exista un hecho imponible y así surja el impuesto. Son dos los casos que nos establece la ley y el primer caso es cuando suscripto el respectivo boleto compra-venta o documento equivalente se otorgue la posesión, aquí es el primer momento, la posesión o bien el otorgamiento de la escritura traslativa de dominio. En cualquiera de los dos casos estaría configurado el hecho imponible. Repasemos diciendo que si sucede la posesión o escrituración correspondiente, estaría configurado el hecho imponible, lo que daría nacimiento al impuesto a la transferencia de inmueble. En el caso de ventas judiciales por subasta pública, la transferencia se considerará efectuada en el momento en que quede firme el auto de aprobación del remate. Esto sale por resolución judicial, por lo que una vez que quede firme ese auto que resuelve la aprobación del remate, se estaría configurando el hecho imponible y daría nacimiento al impuesto. Ahora bien, para que nazca el impuesto tuvo que haberse establecido una tasa y esa tasa está mencionada en el artículo 13, donde la tasa del impuesto será del 15 por 1000. Sigamos con el desarrollo. En el caso de la venta de vivienda única y o terrenos del contribuyente con el fin de adquirir o construir otra destinada a casa habitación propia, puede solicitar el no pago. Este artículo es muy reciente y la AFIP en su portal lo tiene como principal en un membrete informando que el contribuyente que venda su única vivienda o terreno con el objeto y fin de adquirir otra casa destinada a la casa habitación propia puede solicitar el no pago del impuesto. Mediante la web con clave fiscal puede obtener un certificado de no pago que puede ser entregado al escribano y de esa manera no ingresar el impuesto a la transferencia de inmuebles. Podemos resumir que el impuesto a la transferencia del inmueble es un impuesto que deben pagar los que venden una propiedad o la transmiten a título oneroso. Vimos que debe ser a título oneroso para que pueda existir este impuesto. De otra manera que no sea donación, las donaciones pueden ser a título gratuito, por permuta, dación en pago, aporte a sociedades y todo acto de disposición por el que se transmita el dominio. Se calcula aplicando el 1,5% sobre el precio, esto lo dijimos recién en la tasa, y debe ser retenido por el escribano. Los escribanos, en el caso del impuesto a la transferencia al inmueble, son los agentes encargados de retener el impuesto, son agentes de retención, que es quien lo retiene el impuesto, lo paga e informa a la AFIP. ¿En qué casos no debe pagarse el impuesto a la transferencia del inmueble? Quien venda su única vivienda, esto lo vimos en el artículo 14, podrá obtener un certificado de no retención que deberá tramitar ante la AFIP. Ese certificado tiene un vencimiento, o mejor dicho, una validez de 2 meses.
Una vez que lo tenga en su poder, podrá exhibírselo al escribano, quien en la escritura verificará la autenticidad y la vigencia del mismo en la página web del organismo. De resultar positiva esa verificación, procederá a dejar constancia en la escritura y no efectuará la retención, por lo que el contribuyente, en este caso, podrá no ingresar el impuesto por la situación particular de tratarse una venta de una vivienda única con destino a obtener otra casa habitación.